Hola, sean todos bienvenidos. En el siguiente video vamos a hablar sobre la descripción de la deformación, que es un tema de la materia de Fundamentos de Mecánica de Medios Continuos. Los integrantes son Erika Fares, Darwin Salto, Cristian Morocho, Edison Maxi y Valeria Zumba. Variación de las distancias, estiramiento y alargamiento unitario. Vamos a considerar una partícula P en la configuración de referencia y otra partícula Q situada en el entorno diferencial de P. Las posiciones en la configuración actual vienen dadas por el punto del espacio P' y Q', de tal forma que la distancia entre ambas partículas en la configuración de referencia ds mayúscula, se transforma en ds minúscula en el instante actual. Entonces, el vector de x mayúscula muestra la dirección de PQ de estiramiento y está definido por un módulo de unidad de vector unitario. Entonces, podríamos definir al estiramiento como lambda t mayúscula si quiero referirme a la dirección en la configuración de referencia o lambda t minúscula si quiero referirme a la dirección de las mismas partículas en la configuración actual, dando esto la relación que existe entre el segmento P'Q' sobre el segmento PQ, que va a ser igual a ds minúscula sobre ds mayúscula. Para ver el rango en que se ven los estiramientos, vamos a imaginar que un cuerpo de estos tiene dos partículas y estas han sido comprimidas, es decir, que el diferencial de S minúscula es igual a cero. Y el otro límite es cuando esa distancia de S mayúscula se refiere a dos partículas que son cercanas la una de la otra en la configuración de referencia, pero que luego este se convierte en un diferencial de S mayúscula que es mucho más largo, por lo que el otro límite da más infinito. Entonces podríamos definir el alargamiento unitario como epsilon t mayúscula en la configuración de referencia y epsilon t minúscula en la configuración actual va a ser igual a ds minúscula menos ds mayúscula sobre ds. Relación del alargamiento unitario y del estiramiento. Esta relación viene dada por el épsilon encontrado anteriormente, que va a ser igual a ds minúscula menos ds mayúscula sobre ds mayúscula. De manera simplificada, nos queda que ds minúscula sobre ds mayúscula menos 1 va a ser igual a lambda menos 1, teniendo en cuenta que lambda es ds minúscula sobre ds mayúscula. Esto en el rango de menos 1, menor que épsilon, menor que más infinito. Observaciones. Si lambda es igual a 1, entonces épsilon va a ser igual a 0, lo que quiere decir que ds minúscula va a ser igual a ds mayúscula. Si lambda es mayor a 1, entonces epsilon va a ser mayor a 0, lo que quiere decir que ds minúscula va a ser mayor a ds mayúscula. Si lambda es menor que 0, entonces ds minúscula va a ser menor a ds mayúscula. Estiramiento y alargamiento unitario en términos de los tensores de deformación. Partiendo de las expresiones que antes nos ayudaron a definir los tensores material y espacial de deformación y considerando que los elementos diferenciales de x mayúscula y de x minúscula pueden expresarse a partir de la longitud del segmento diferencial y su vector director para cada configuración, al sustituir dichos valores en las expresiones iniciales, obtenemos su representación en términos de los tensores de deformación, tanto material como espacial, y de sus vectores unitarios respectivos. Ahora, al dividir para ds mayúscula al cuadrado la primera ecuación, obtenemos una expresión que involucra al estiramiento y a partir de su relación con el alargamiento unitario, podemos hallar dos expresiones nuevas que nos permiten calcular estos valores a partir del tensor de deformación material según una dirección material. Por otro lado, al dividir la segunda ecuación para ds minúscula al cuadrado, podemos expresar el estiramiento y alargamiento unitario a partir del tensor espacial de deformación según una dirección espacial. Variación de ángulos. Con respecto a la variación de los ángulos, se considera una partícula P y otras partículas Q y R. Estas partículas con sus respectivas primas para la representación espacial, pudiéndose identificar en el gráfico adjunto. Para esto, a partir de los conceptos necesarios, vamos a ver el tensor gradiente de la deformación aplicado a los vectores diferenciales. Además, la siguiente función, donde t representa los vectores unitarios que definen correspondientemente las direcciones. Y la definición de los correspondientes estiramientos que fueron revisados anteriormente. Una vez planteado el producto escalar de los vectores dx1 por dx2, tenemos que de ds1 por ds2 por coseno de θ, que es una proyección, donde ds1 es igual a la distancia P'Q' y ds2 es igual a la distancia eh, P'R'. Entonces, mediante álgebra lineal y reemplazando fórmulas, eh, se aprecia una igualdad donde se obtiene el tensor de Green-Lagrange.
Además, sustituyendo de x con los estiramientos y aplicando respectivamente al álgebra, se llega a una función donde ds1 por ds2 por cos de teta es igual a la siguiente función. Ya, de la función anterior se obtiene el coseno de teta en función del tensor unitario, del tensor de Green-Lagrange y además de en función de los estiramientos. Con esto, el coseno de teta, si reemplazamos los estiramientos con sus respectivas características, se obtiene el coseno en función del tensor unitario y del tensor de Green-Lagrange. Finalmente, los tensores materiales de deformación contienen información sobre las variaciones de los ángulos entre segmentos diferenciales. Tensor espacial de deformación. Aquí algo peculiar que debemos resaltar es que nuestra matriz está en función espacial y tenemos en su forma indicial. Tenemos aquí básicamente su diagonal, lo cual son hacemos una referencia a las componentes canónicas, pero en este caso serían las componentes de tensor canónico espacial, que estaría en función de sus derivadas de x en material, en espacial. Entonces tenemos nuestras funciones alfa. Aquí tenemos otra vez nuestro tensor espacial canónico, porque aquí vemos como tenemos una diagonal si nos cercioramos. Y la única diferencia aquí en esta función es que vamos a tener un menos 1. Las deformaciones transversales tenemos que contienen información sobre la variación de los ángulos. Este angulito simplemente usamos una propiedad trigonométrica complementaria, la cual nos hará que se eliminen nuestros pi medios para que esté en función del arco seno. Y esta variación material estará en función, esta variación espacial estará en función del arco seno espacial en función del plano XY. Interpretación física del tensor espacial de deformación. Vemos entonces una interpretación ya gráfica. Aquí lo que se comprende es que tenemos nuestro dx material, que está en función de nuestra raíz de 1 menos 2 e x ux y por dx, que se interpretaría como dx en función material en espacial y sus variaciones respectivas. Interpretación física tensor de formación material. Tenemos un segmento de recta PQ dirigida en la configuración de referencia en dirección T. Tenemos un vector T1 con sus componentes y la longitud de X con sus componentes. Entonces, queremos conocer la longitud P'Q' después de la deformación. Este segmento de recta va a sufrir estiramiento y alargamiento mediante el vector T1, ya que el mismo es paralelo a X1. Mediante esta fórmula y mediante el álgebra tensorial obtenemos el siguiente que es el vector transpuesto T1 multiplicado por el tensor material de deformación E y por el vector T. Realizando los cálculos, obtenemos E11, que es una de las componentes de la diagonal principal del tensor. Entonces, cualquier segmento de recta dirigido paralelo a X2 o a X3 va a darnos los otros componentes, E22 y E33. Estas componentes son denominadas deformaciones longitudinales. Mediante las ecuaciones de estiramiento y sustituyendo en estas ecuaciones las componentes de las diagonales principal del tensor E, obtenemos los respectivos estiramientos y alargamiento, donde si estas deformaciones longitudinales son iguales a 0, no tendríamos alargamiento en ninguna de las direcciones, tanto en X1, en X2 o en X3. Las deformaciones angulares tenemos pares de segmentos orientados paralelos a los ejes coordenados. Está formado por un ángulo pi medios. Queremos conocer la variación de ángulo en una configuración T, obteniendo la siguiente ecuación. Ahora, entonces, nosotros partiendo de pares segmentados orientados según los distintos ejes, llegamos a un incremento de ángulo respecto a su valor inicial. Entonces, lo que podemos decir es que el tensor de deformación E, nosotros tenemos información para calcular la deformación angular en cada plano, es decir, que las componentes fuera de la diagonal son las denominadas deformaciones transversales, donde si estas deformaciones transversales son 0, no produciría variación de ángulo. Ahora, nosotros tenemos una gráfica que nos muestra las componentes expuestas anteriormente. Tenemos los segmentos sin alargamiento, donde vemos también que entre estos segmentos existe un ángulo pi medios. Ahora, si esto se realiza la deformación, vemos que en un tiempo t observamos los respectivos alargamientos paralelos a los ejes coordenados, así como las variaciones de los ángulos respecto, en este caso, a P'. Entonces, el tensor material de deformación sería entonces la unión de los componentes de la deformación lineal y angular respecto a una partícula.